Fabiola, gracias. perdón. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, gusto saludarlo. Muy bien. Igualmente, buenas tardes, todo bien. Qué bueno, doctor. Oiga, doctor, pues un tema muy interesante, del mieloma múltiple. Mieloma múltiple. Mieloma múltiple, cáncer, ¿es en los En huesos los o...? huesos. Sí, es en los huesos. Usted es Principalmente. especialista, es encargado del jefe de aquí en Ciudad Obregón, ¿verdad? En el El Hospital hospital. General, pero tenemos hematólogos que ven lo mismo en el IMSS y en el ISSSTE y en el ISSSTESON, pues ahorita no hay hematólogo, pero llegan con nosotros y nosotros los derivamos a los hospitales de ISSSTESON o de ISSSTE Hermosillo. Sí. Oiga, doctor, ¿y qué tan frecuente es este tipo de cáncer aquí en nuestra región? Se hablaba que hace unos años en un estudio que sacaron ahí, precisamente en el Valle del Yaqui, sobre la prevalencia de cáncer, más no recuerdo si era este tipo en especial, el mieloma múltiple, ¿verdad? ¿Qué tan frecuente es aquí en nuestra región sur de Sonora, doctor? Sí, bueno. Doctor Camacho, dejamos de escucharlo. ¿Usted nos escucha? Parece que tuvo un problema el doctor allá, ¿eh? En micrófono y en cámara. Ok. De Sí, acuerdo. Le decía a nosotros, si me ven. Sí, adelante, doctor, lo escuchamos. Sí, nosotros, yo estoy en el Hospital General de Hematólogo y vemos un promedio por año de 20 casos, pero tenemos que ver que en el Seguro Social ven prácticamente el doble o el triple de pacientes por año que veo yo. Y tenemos un grupo de hematólogos en todo el estado que nos comunicamos a través de una red de hematólogos con todo el noroeste, pero en el estado es una enfermedad que se ve con mucha frecuencia. En el sur del estado, yo calculo por año aproximadamente entre 40 a 50 casos por año, que es mucho para la enfermedad. Obviamente hay más linfomas y hay más leucemias, que eso es mucho más frecuente. Oiga, doctor, ¿y a qué se debe esto, este tipo de cáncer en especial en el ser humano? Bueno, ahora ya se sabe que todos los tipos de cáncer, todos los tipos de neoplasia son multifactoriales. Se le había echado la culpa antes al contacto con fumigantes y al contacto con solventes. En realidad, ahora ya se sabe que el cáncer es multifactorial. Por ejemplo, el simple hecho de tener una obesidad crónica, los pacientes obesos crónicos tenemos un aumento de una sustancia en el cuerpo que se llama interleucina 6, que es protumoral, es una inflamación crónica, este es un factor. Obviamente también tienen que ver los hábitos alimenticios. Si comemos muchos alimentos con conservadores como el benzoato de sodio, que sabemos que está en muchos alimentos. También se habla ya de virus oncogénicos, ya está bien demostrado. Seguimos teniendo problemas con la transmisión, amiga Fabiola. Esperemos que se restablezca. Muy interesante el tema, Fabiola, porque, pues bueno, una enfermedad, pues ese tipo de cáncer no muy frecuente en nuestra región y pues interesante sobre todo que nos estamos platicando con un especialista que es el doctor Alejandro Camacho. Nos decía, doctor, que pues algunos factores ahí que influyen en esto. Sí, sí, le decía yo que se sabe que, por ejemplo, la obesidad crónica, la inflamación crónica, es un factor porque se produce una sustancia protumoral que se llama interleucina 6, que esa, en el obeso es un aumento importante de esta interleucina y la obesidad predispone a neoplasia también. Otro factor, cada día se sabe más de los virus asociados al tumor. Por ejemplo, nosotros vemos principalmente el Epstein-Barr virus, que es el virus que se ve en la mononucleosis infecciosa, que la gente pues tiene más predisposición
a tener una enfermedad que se llama linfoma. Pero hay otros factores como el uso de conservadores, el uso de mucho alimento conservado, mucho alimento enlatado. Se habla mucho también de los alimentos que es la carne asada y eso. En realidad, pues ahí se liberan nitrosaminas. Entonces, nosotros hacemos énfasis en que no se deje de consumir carne asada, pero que la carne asada se consuma ya cuando el carbón está totalmente rojo y de manera ideal la carne no sobre quemarla. Yo les recomiendo siempre a mis pacientes el término medio, tanto en pollo como en carne asada, que no sean carbonizados. Ese es otro factor, porque se liberan aminas nitrogenadas que también se sabe que predisponen. Pero ahora se sabe que es multifactorial el cáncer. De hecho, hay familias que tienen herencia para tener algún tipo de neoplasias. Tenemos también otros factores que aún no se mencionan mucho, pero que son pacientes que tienen contacto con diversos tipos de solventes. Se le dio mucho énfasis a los fumigantes hace muchos años. De hecho, yo mismo pensaba que era un factor súper importante, pero ahora ya en las reuniones que tuvimos con la Universidad de Arizona hace algunos años, había 3 expertos en mieloma, que desgraciadamente ya ninguno de los 3 está, pero ellos hicieron estudios muy interesantes en todo el estado de Sonora, que les llegan pacientes de Sinaloa y de la gente de Arizona. Y ellos encontraron, particularmente un doctor que ya no está, encontró una relación importante también en la gente que trabaja en algún tipo de maquiladoras en Nogales, algún tipo de maquiladoras al otro lado, que ya no hay muchas. Pero definitivamente aquí en el medio ambiente de nosotros, pues en realidad no hay un factor determinante, porque incluso estamos viendo esta enfermedad que se decía que era de gente ya mayor, de la tercera edad, estamos viendo gente muy joven. Yo tengo pacientes de menos de 50 años con mieloma múltiple, que no se exponen ni a fumigantes, que no es obesa. En fin, entonces debe haber otros factores. Por eso actualmente se sabe que todos los cánceres son multifactoriales. Oiga, doctor, ¿y los síntomas? ¿Cómo identificar, la aparición en un inicio de este tipo de cáncer en la gente? ¿Cuáles son los síntomas? Seguimos teniendo problemas con el doctor Alejandro Camacho. Muy interesante la plática sobre este tipo de cáncer muy frecuente, frecuentes en la población, pero más específicamente de este mieloma múltiple. Doctor, los síntomas para identificar si alguien padece este tipo de enfermedad. Mire, nosotros principalmente en este tipo de pacientes clínicamente vemos dolor óseo importantísimos. Te duelen los huesos, pues. Sí, dolor de los huesos, fracturas sin causa aparente. Por ejemplo, gente que está perfectamente bien y de repente tiene una fractura costal o una fractura de clavícula o una fractura de cadera inexplicable sin caída. Y ya nosotros demostramos que hay lesiones que se llaman lesiones líticas o destructivas. Luego tenemos un término que nosotros le llamamos CRAB, que es elevación del calcio en los estudios de laboratorio, falla renal, que algunos pacientes debutan con falla renal, anemia inexplicable en gente que come bien, que está bien nutrida, que no está sangrando y hacen anemia, y las lesiones de los huesos. Ese término se llama CRAB. Es un término que se acuñó a nivel mundial, pero que está descrito desde hace muchísimos años en la Universidad de Arizona. El grupo de ellos incluyeron el CRAB en una serie de síntomas. Y algo que estamos viendo en gente joven es la presencia de lesiones en las mucosas. Por ejemplo, ahorita tenemos una gente muy joven con lesión en la encía.
una tumoración en la encía que parecía que era algo inflamatorio, infeccioso, y al hacer biopsia se encontró que era un infiltrado, un infiltrado a lo que llamamos plasmocitomas, que son tumores de células plasmáticas en zonas fuera de los huesos. También sería un antecedente o un síntoma de esto. O sea, fue el primer síntoma de esa paciente y dolor de huesos, sin anemia. O sea, estamos viendo principalmente elevación de calcio, lesiones en los huesos con mucho dolor de huesos, anemia, y un buen grupo de pacientes debutan con falla renal. Inexplicable también, no diabéticos, no hipertensos, y hacen falla renal. Oiga, doctor, y a ver, ya tenemos los síntomas. ¿Qué sigue cuando se detecta a una persona con esto? Interesante la plática, sin duda interesante la plática que estamos teniendo con el doctor Alejandro Camacho. Él es especialista pues sobre este tipo de enfermedades, ¿verdad? Muy pues presentes en nuestra región. Doctor, no sé si tengamos ya de nueva cuenta la transmisión con el doctor, pero indudablemente pues es algo de mucha orientación, ¿verdad? Para nuestros amigos que nos están viendo en Valle del Mayo sobre este tipo de problemas en especial. Pues ya hablábamos, doctor, ya sabemos, ya conocimos un poco los síntomas, ya sabemos que es una enfermedad que pues, estamos expuestos todos, ¿verdad? Es múltiple, ¿no? Multifactorial, sí. Multifactorial. ¿Qué es lo que sigue? Ya se detectó una persona, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es el tratamiento que lleva la persona? Y le estudiamos una serie ósea para ver cuáles son los huesos que están afectados. Esto es fundamental. Mucho paciente con mieloma debuta con lesiones muy severas en la columna, y esos pacientes pueden tener sección de la médula espinal. Entonces es fundamental que los médicos jóvenes y los médicos que hacen medicina general los detecten a tiempo, se hagan estudios radiológicos, y si es necesario indicarles un corset por un buen traumatólogo, se haga en etapa temprana, porque desgraciadamente algunos pacientes nos llegan ya con parálisis de la parte inferior del cuerpo por sección de la médula espinal. Entonces ese es un dato importantísimo que yo le suplico a mis compañeros médicos que lo busquen en ese tipo de pacientes en etapa temprana. Obviamente, si el paciente tiene anemia, dolores óseos, pensar en la enfermedad, hacerle estudios, una biometría hemática con velocidad de sedimentación globular, pedirles calcio sérico a los pacientes y pruebas de función renal. Ya nosotros como hematólogos ampliamos el estudio, les pedimos la cantidad de proteínas que están elevadas en estos pacientes. Ellos hacen elevación de las inmunoglobulinas, hacen elevación de la globulina, y la albúmina puede estar normal o baja. Y otra cosa que hacemos es hacer un aspirado de la médula ósea y una biopsia de hueso. Cuando está muy frágil el hueso, prácticamente es imposible hacer la biopsia de hueso, pero hacemos un aspirado. Sigue ahí los problemas de transmisión, pero interesantes los temas. Ya, fíjese, muy ilustrativa la charla que estamos teniendo con el doctor Alejandro Camacho sobre, pues este tipo de enfermedad. Se hace una limpia de hueso, un aspirado de hueso, doctor, dice. A ver. Pues interesante sobre todo, ¿verdad? Y pues ya decía ayer que es un multifactorial ese tipo de enfermedad, estamos exentos de padecerla, y pues ya hablaba de algunas características ahí interesantes el doctor. Oiga, doctor, bueno, dice que se hace un aspirado en el hueso del paciente. ¿Qué sigue? De la En la médula médula. ósea que está en los huesos. No tocamos la médula espinal, la médula ósea, ¿sí? Que está en los huesos, en esternón o en las crestas ilíacas. Y Doctor, ahí hacemos el diagnóstico. ¿Qué porcentaje, si tiene, no sé si sea correcto la pregunta que le voy a hacer, de sobrevivencia tiene un paciente de este tipo de cáncer sobre todo? Actualmente hay tratamientos nuevos.
desgraciadamente son tratamientos que son muy caros y esa es una lucha que estamos haciendo ahorita los hematólogos para que en todas las clínicas del sector salud se incluyan estos medicamentos. Pero hay tratamientos muy modernos con medicamentos que desgraciadamente son muy costosos y mejoran la sobrevida. Antes el promedio de vida era de menos de 3 años. Ahorita hay gente que dura incluso hasta 5 o 10 años. Hay un estudio de Nueva York de un mexicano que es el doctor Niesbisky que presenta ya sobrevidas mayores a 10 años. Sí. Actualmente con esta combinación de tratamientos y el trasplante médula ósea, incluso hay pacientes que ya están considerados en curación. Ahorita aquí hay una paciente que ya se trasplantó a través del Seguro Social y ya tiene la paciente más de 7 años de sobrevida en excelentes condiciones. Qué bueno. Pero hay pacientes que el mieloma es muy agresivo y que responden poco a los medicamentos del tipo que se utilice. Recientemente tuvimos una doctora odontóloga con una mielomatosis espantosa que incluso se fue a trasplante médula. Ella no respondió y duró menos de 2 años, pero ya ahorita la sobrevida debe de ir mejorando con los nuevos medicamentos. E incluso, primero Dios, debe de haber curaciones totales en breve con esta combinación de doctor, entonces ya resumiendo, ¿qué recomendación le harías a la gente para prevenir precisamente este tipo de cáncer? O sea, si un paciente está siendo visto por anemia y dolor de huesos, hay que ser mal pensado y tratar de buscar la enfermedad. Si un paciente tiene una insuficiencia renal y anemia inexplicable, hay que buscar mieloma múltiple. Si un paciente es detectado que tiene niveles altísimos de calcio, anemia y que tiene fracturas, esos pacientes deben ser estudiados para buscar el mieloma múltiple. De hecho, actualmente los médicos que están trabajando en el grupo en Ciudad Obregón, en Navojoa, en Hermosillo, en Guaymas, ya nosotros tenemos una comunicación permanente a través de los congresos médicos y de las pláticas que damos. Y ya lo buscan más y los detectamos en etapa temprana. Qué bueno, doctor. Oiga, doctor, usted forma parte de esta asociación de mexicana de lucha contra el cáncer. ¿Qué es la asociación? Platícanos un poquito sobre esto. Es una asociación que nació en la Ciudad de México, promovida por un grupo de mujeres en defensa contra el cáncer y un grupo de médicos, orgullosamente un ex alumno de nosotros de aquí del Seguro Social de Obregón, el doctor Ramiro Espinosa. Él hizo medicina interna aquí con nosotros y luego se fue a cancerología, hizo hematología y es el encargado del programa de mieloma múltiple en cancerología en México, dependiente de salubridad. Y él y este grupo de mujeres en lucha contra el cáncer son las que están luchando para que se metan todos los medicamentos a las instituciones de salubridad y que se apruebe permanentemente el programa de trasplante. Además, organizan una serie de reuniones, muchas de tipo científico, con hematólogos, médicos adscritos al grupo, pero además se dan pláticas a los médicos generales, se dan pláticas a los traumatólogos, tenemos reuniones con nefrólogos, tenemos mucho que ver con la gente que se dedica al adulto mayor. Aquí en Obregón yo les doy frecuentemente pláticas en Istezón y en Salubridad a los adultos mayores a través de los médicos que ven gente mayor. Interesante la lucha y sobre todo el cometido de esta asociación, doctor Fabiola, y le deseamos mucha suerte. Cuente con nuestro apoyo como Valle del Mayo para pues promover todo esto. Creo que el 5 de este mes es el Día Internacional de lucha contra el cáncer, este tipo de cáncer, ¿no? Contra el mieloma, sí. Es correcto. Y va a haber un evento científico que Fabiolita nos va a decir
A ver, Fabiola. Les ofrezco una disculpa, Ramón, doctor Camacho. Aparece mi nombre así porque tenemos la aplicación bajo ese nombre. Soy Jacqueline Cantor y solo Ok. haciendo una breve acotación, Ramón. En realidad son varias organizaciones de la sociedad civil las que están apoyando a la iniciativa de México contra el mieloma múltiple. México contra el mieloma múltiple lo que busca es incorporar a toda la parte de especialistas en distintos estados de la República, en donde el doctor Camacho amablemente es uno de los integrantes de este Comité Científico Asesor de México contra el Mieloma Múltiple, en el cual también están incluidos la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer y Unidos Asociación Pro Trasplante de Médula Ósea. Estas dos organizaciones, como señala el doctor, somos organizaciones que desde hace más de 5 años estamos abanderando distintas acciones de educación, tanto para tomadores de decisión, como para pacientes, como para toda la parte médica, desde primer y segundo nivel de atención, así como especialistas. También tenemos por ahí distintas campañas de difusión y concientización del padecimiento y actividades que llamamos de incidencia en políticas públicas. En este apartado, por ejemplo, y como también lo reforzaba el doctor Camacho, llevamos un par de años solicitando al gobierno federal, actualmente al INSABI, que se pueda definir al mieloma múltiple como enfermedad que ocasiona gastos catastróficos. Antes, incluirla exactamente. en los gastos ahí del INSABI, ¿no? Sí, es correcto. Todas las enfermedades de alta especialidad para las personas que no tienen seguridad social, si están bajo este listado, que antes era del Seguro Popular y ahora del INSABI, los pacientes pueden acceder a un tratamiento gratuito. Sin embargo, a pesar de hace 2 años haber metido esta solicitud al Consejo de Salubridad General, seguimos en espera de una respuesta aprobatoria para que al listar este padecimiento, todos los pacientes a nivel república que no tienen seguridad social puedan ser tratados. Entonces, reforzando un poco la comunicación que mencionaba el doctor Camacho, estas actividades las realizamos entre especialistas, el Comité de México contra el Mieloma Múltiple, las organizaciones de la sociedad civil, porque concebimos esta necesidad conjunta de realizar acciones desde la parte pública, desde la parte médica, desde la parte de los pacientes, familiares y organizaciones de la sociedad civil. Entonces, de cualquier manera, si tú nos permites, Ramón, te haremos llegar por ahí Claro que sí. breve información. Adelante, adelante, cuenten con todo nuestro apoyo en Valle del Mayo para difundir lo que están haciendo, sobre todo estas acciones y buscar todos entre ustedes especialistas, ustedes como agrupación, nosotros como medios de comunicación, la gente que está viendo esta entrevista, buscar que se incluya la atención, los medicamentos para combatir esta enfermedad, para hacer frente a esta enfermedad. Ya decía el doctor, ya decías tú también, Jacqueline, los gastos catastróficos. Imagínate una familia de escasos recursos con un problema de este tipo. Sí, de acuerdo. De hecho, creo que todos coincidimos, inclusive el mismo gobierno. Hemos tenido distintas reuniones con actores de gobierno a nivel federal. Seguimos en espera. Nosotros más bien estamos impulsando porque ya se dé una respuesta lo antes posible. Los pacientes con mieloma múltiple un día y horas pueden hacer una diferencia en cuestión de su tratamiento para continuar con vida. Entonces, pues nosotros seguiremos impulsando estas acciones. También, como señalaba el doctor Camacho, en el marco del Día Mundial de Mieloma Múltiple, el próximo sábado 5 de septiembre, y tanto en esta fecha como en otras estaremos impulsando distintas actividades, entre ellas campañas de concientización que ya se están difundiendo en las redes de las organizaciones de la sociedad civil, sesiones académicas a nivel nacional, donde básicamente este año estamos enfocados, y como el doctor nos está apoyando en este momento, en difundir la importancia de la detección temprana, tanto para pacientes como para médicos generales y toda la población. Entonces, un poco esta conmemoración también va ligada a decir, no solo como médicos, pacientes, familiares y organizaciones de la sociedad civil estamos hablando de una problemática, sino también accionamos en nuestra medida actividades que nos permitan reducir o impactar frente a estas problemáticas que vemos en torno al mieloma múltiple. Interesante sobre todo, y pues a echarle ganas a esta meta, este objetivo que se han plantado ustedes como asociación
Mexicana de Lucha contra el Cáncer, ¿no, Jacqueline? Y sobre todo, pues ojalá exista la sensibilidad también de la gente, de los padres de familia, todos, para detectar a tiempo y buscar solución. Pues Jacqueline, pues sería todo a mi parte. Pues parece que se cortó de nuevo cuenta la transmisión con el doctor Alejandro Camacho. Él es jefe de hematología del Hospital General allá en Ciudad Obregón. Doctor, muy agradecido. Gracias por participar, aceptar la entrevista con Valle del Mayo y pues interesante sobre todo. Ojalá que no sea la última plática que tengamos con ustedes, Jacqueline, doctor Alejandro, para seguir promoviendo esto, ¿verdad? Que haya sensibilidad de toda la población en general sobre la importancia de combatir esto, ¿verdad? Entre todos, lograr los buenos resultados. En este caso, Jacqueline, no sé si estás de acuerdo en esto. Claro, sí, por favor, si tú nos dejas la puerta abierta, Claro que sí. con los comentarios del doctor Camacho, nosotros felizmente estaremos de vuelta con ustedes a la brevedad posible. Claro que sí, tienen las puertas abiertas. Sí. Doctor, gracias de verdad. Pues ahí vamos a seguir platicando. ¿Qué le parece, doctor Camacho? De acuerdísimo. Perfecto. Y nada más quisiera nada más para finalizar, decirles que en todo el noroeste hay un grupo de hematólogos que están íntimamente ligados a conferencias desde Tijuana hasta Tepic. Es un grupo de más de 50 agentes ya de hematología y cada año se presentan trabajos de mieloma múltiple por excelentes ponentes y actualizados en todo esto. Qué bien, muy interesante sobre todo y pues bienvenida a la lucha. Tienen unos aliados más por parte de nosotros acá desde el sur de Sonora, con ustedes por el caso de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer. Jacqueline, doctor Alejandro, muchas gracias de verdad por participar y vamos a estar pendientes. Esto sigue con nosotros y sobre todo con nuestros amigos lectores de Valle del Mayo. Gracias. Gracias a ti, Ramón. Gracias. Hasta gracias, luego. doctor. Jacqueline, no, al contrario, Jacqueline. Ahora sí, Jacqueline. Le mando un abrazo. Gracias. Gracias Igualmente, a ustedes. un abrazo que tengan a todos. una exitosa semana. Igualmente, que descansen. Hasta luego. Hasta luego.